Tengo en comunicación al señor exministro de Justicia de la República del Perú, el doctor Félix Chero. Félix, muchas gracias por aceptar esta comunicación, muy amable. Muchas gracias, Juan. Un gusto saludarte y atento a las interrogantes que tengas con respecto a la situación que vive nuestro país. Tú fuiste ministro del golpista Pedro Castillo, que hoy está purgando prisión y haciendo una huelga de hambre. ¿Piensas que esta medida de alguna manera es para extorsionar a la justicia por un tema humanitario, metiendo la salud de por medio? Bueno, aquí hay que distinguir dos cosas, estimado Juan. En primer lugar, el término golpista es un término político porque entenderás, yo soy especialista en derecho penal y todos los penalistas, desde Zaffaroni, Croxat, Hurtado Pozo y los penalistas peruanos como César Nakazaki y otros han señalado que no estamos frente a un delito de rebelión y como he señalado yo como especialista en muchos casos en las que he sido convocado para dar una entrevista, estaríamos sin lugar a duda ante una infracción constitucional que tiene su tratamiento en los fueros parlamentarios como responsabilidad política. Respecto a la postura del presidente o expresidente Pedro Castillo, entiendo que la estrategia de él y de sus abogados es llamar la atención de los organismos y tribunales internacionales, en tanto su postura de él y su defensa es que no le garantizan un debido proceso y una imparcialidad en el desarrollo del juzgamiento que afronta en la Ponerse en medida que víctima más que llamar la atención. más que eso es justamente desde el punto de vista político jurídico llamar la atención de los tribunales internacionales, porque entenderás de que incluso ha recusado a una de las magistradas quienes ha adelantado opinión y esa es una de las posturas que él tiene. Con respecto que tú dices que no es golpista, pero la izquierda peruana dice que Fujimori es golpista porque cerró el Congreso. Si bien Pedro Castillo felizmente no pudo cerrarlo por la valentía y la rapidez del Congreso de la República, en este caso desde la presidencia con el general William, fue un intento de cierre del Congreso. O sea, es tan delito un homicidio como un intento de homicidio. Estamos de acuerdo siempre y cuando veamos cuál es el tipo penal o la estructura típica del delito por el que se le acusa. No es lo mismo hablar de depredación de un bosque con maquinaria o cortadoras eléctricas o tumbarse un árbol con un hacha que cortar un árbol o pretender cortar un árbol con una hoja de papel. La estructura típica del delito de rebelión y más allá de ejercer una defensa del expresidente Castillo, mi postura es eminentemente técnica y jurídica. La jurisprudencia peruana y la jurisprudencia internacional ha señalado que el delito de rebelión es un delito de ejecución material y por tanto no admite la tentativa. De tal forma que, como he señalado Disculpa, también y te lo entonces reitero, lo de Fujimori es distinto porque salió el ejército a las calles. En este por caso no supuesto, en hubo el caso de movilización Alberto armada. Fujimori, hubo un golpe de Estado per se, se ejecutaron materialmente actos de cierre del Congreso, de destitución del magistrado del Tribunal Constitucional y todos sabemos pues que incluso el presidente, el expresidente Alberto Fujimori fue sentenciado a 10 años por este acto, de tal forma que hay que distinguir dos situaciones y dos momentos desde el punto de vista jurídico. ¿Te arrepientes de haber sido ministro de Pedro Castillo, que es una persona que quizás llegó con buenas intenciones, pero fue un desastre la presidencia? ¿O tú puedes reconocer por lo menos dos logros de su breve gestión? A ver, en primer lugar, soy una persona creyente, yo creo en Dios, soy un hombre de fe. Y en segundo lugar, también soy muy creyente de mis principios y yo jamás me arrepiento de los actos buenos que he realizado en mi vida como profesional y como político. Yo fui convocado, como muchos otros provincianos, como un técnico para contribuir en la gestión del expresidente Castillo. De tal forma que si hurgan en los actos realizados como ministro de Justicia y Derechos Humanos, ahí están los resultados. Si me preguntas a mí si tengo algo que arrepentirme respecto al ejercicio de mi cargo, yo no tengo nada de qué arrepentirme. De tal forma que
Entiéndase que esta batalla fue una batalla política, ideológica entre los grupos de izquierda y los grupos de derecha que han gobernado por años el país y que obviamente veían amenazados sus intereses. Recordemos que Pedro Castillo fue el único que se atrevió a cobrar la deuda pública a las transnacionales, a las mineras, a las grandes empresas de comunicación y televisión que antes nadie lo había hecho. El presidente Pedro Castillo, en la gestión que yo estuve de marzo a diciembre del 2022, se logró tener un crecimiento económico del 3% y ahí están las cifras que lo señalan. En esa gestión, aún con la convulsión social, no hay la cantidad de asesinatos, extorsiones y sicariato como lo ha habido en el 2023, 24 y 25, que ahora la cifra es alarmante y la población hoy se está movilizando en el Perú justamente invocando seguridad e invocando paz y que los gobernantes hagan su trabajo en defensa de la población peruana. Entonces, yo no me tengo que arrepentir de los actos que he realizado, insisto, porque considero haber actuado conforme a mis principios y conforme a la labor que se me encargó. El profesor Castillo puede haber cometido muchos errores, seguro. Él responderá por sus actos y lo que se le tiene que garantizar siempre es el debido proceso, el derecho de defensa, porque en un Estado de Derecho y quien se precia de ser demócrata, creo que debe siempre enarbolar esas banderas. Seguro tú la conociste a la doctora Dina Boluarte, la actual presidente de la República. ¿Qué concepto tienes de ella, si lo puedes decir? Bueno, la señora Boluarte es una persona totalmente distinta a la que conocimos y con quien compartí 9 meses de gestión y nos sentábamos en la misma mesa de trabajo. La señora Dina Boluarte siempre habló de principios democráticos, siempre habló de proteger a la población y sobre todo de la zona altoandina de donde ella proviene, de Apurímac, y siempre reiteraba hasta de forma muy recurrente ser leal al expresidente Castillo, tanto así que anunció en una serie de mítines que si el presidente Castillo era vacado, ella renunciaba para facilitar un adelanto de elecciones porque no podía comulgar bajo ninguna circunstancia con los grupos que no habían dejado gobernar Así al es, lo expresidente dijo Castillo. reiteradas veces. Sin embargo, ahora quien gobierna nuestro país no es la señora Boluarte. Eso no es nada secreto ni extraño, todos lo conocen, los peruanos y la comunidad internacional sabe que quienes gobiernan el país prácticamente son los grupos de derecha que están en el Congreso de la República con una mayoría parlamentaria y tanto así que los informes y las investigaciones fiscales determinan pues que han tenido que negociar ministerios y funcionarios para poder tener las riendas y la dirección del país y que la señora Boluarte solo es un objeto, un instrumento para que estos grupos de poder puedan mantener vigente su ideología y su gestión a la que siempre pues estuvieron acostumbrados en nuestro país. La última pregunta. Yo viví 4 años en Perú, 2 en Bolivia, independientemente de que Pedro Castillo como político fue un incapaz. ¿Piensas que también hay críticas por el sector social y étnico donde pertenece? Porque a veces las críticas más despiadadas en Perú y en Bolivia son a la gente humilde, a la gente de sectores rural, o como se dice popularmente en Perú, al cholo. ¿Por qué piensas que en pleno siglo XXI sigue habiendo este concepto donde parece que hay peruanos de primera y peruanos de segunda? Lamentablemente, desde el primer día que el presidente Castillo asumió la conducción del país, hubo un cargamontón no solo de los grupos de poder político, económico y los medios de comunicación, obviamente no todos, pero aquellos que siempre habían percibido del presupuesto público recursos para financiar la publicidad estatal, La pero prensa además mermelera, como así es, popularmente le pero dicen. además, estimado Juan, el pueblo peruano de la zona altoandina, de todo el sur del Perú, si tú hicieras una encuesta o recurrieras a las encuestas, siguen apoyando al profesor Castillo porque se han sentido representados por él, porque además todo el tiempo lo tildaron de serrano, de burro, de ignorante, que es la forma como siempre aquellos que tienen poder económico
aún cuando pueden tener grados académicos, aún cuando pueden tener una buena posición social, no respetan o denostan del derecho de los demás y sobre todo de los peruanos de esas zonas. La discriminación y el racismo en nuestro país, y creo que en América Latina todavía subsiste, de tal forma que eso se debe desterrar Lo de vemos en una Bolivia forma, claramente, así eh, es. con el tema del líder indiscutido de los movimientos nacionales y populares, que es Evo Morales. Lamentablemente subsiste y creo yo que tenemos que reforzar los microsistemas educativos desde los colegios, entender que los niños tienen que respetar el derecho de los demás, que los niños tienen igualdad ante la ley, que tienen igualdad de oportunidades y condiciones, sin que eso sea chauvinismo, que tengan que respetar los valores, los principios, los valores patrios, porque justamente desde esos microsistemas se puede construir espacios de cohesión y de afianzamiento de valores e ideologías comunes y de bien común, que es lo que no se hace. Lamentablemente, la única forma de denostar o de querer deslegitimar a un ciudadano que levanta su voz de protesta, que es del Ande, que es de provincia, es llamarlo o terruco o caviar o llamarlo comunista. Y muchas veces quienes lo dicen ni siquiera tienen la mínima concepción de lo que significa esos términos, o llamarlo ignorante, serrano, cholo o burro. Lamentablemente, a veces esos tipos de calificativos que se han arraigado en nuestra sociedad hace mucho daño y lamentablemente pues la gente de la zona altoandina y la gente rural se siente afectada porque siempre los han tratado así y se identifican con esos líderes comunales y líderes de izquierda que por lo general históricamente son los que han protestado y han conquistado derechos fundamentales que ahora están hasta positivizados. Así es, hay que criticar a Pedro Castillo por su mala gestión de gobierno, por su permisibilidad hacia la corrupción, pero no criticarlo por su origen social, por su origen rural. Muchísimas gracias y ojalá que Pedro Castillo, con quien no comparto ninguna idea, para mí es un golpista, es repudiable lo que hizo, pueda estar bien de salud, porque la cárcel es para corregir, no es para que uno se sienta mal. Me imagino que él debe tener depresión como cualquier persona que esté privado de la libertad. Le deseo sinceramente una pronta mejoría en su salud, pero que cumpla la condena y que no vuelva a haber un gobernante como Pedro Castillo que pretenda cerrar una institución tan importante como un Congreso de la República. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Que viva el Perú.